Ahora tengo, Ya, bien. Supongo que, ¿cuántos son ustedes? No me fijé, ¿son 33 ustedes o cuántos son en realidad? tengo estudiantes aquí que por el apellido les he dado clase a los hermanos, entonces ya tienen conocimiento de mí, de cómo es mi metodología. Y Supongo que están en clase, por favor, silencie pongan el mayor empeño posible. Las 2 horas o el día que tenemos 3 horas de clases, que por favor pongan la mayor atención y después refuercen leyendo el libro. No es nada más que eso. Tampoco, algunos seguramente están aquí porque dice que el sistema los envió a estudiar civil. No es el sistema que los envió a estudiar civil. Ustedes que aplastaron el botón y adquirieron civil. ¿No verdad? ¿Por qué? Por la desesperación seguramente de coger una carrera. ¿Sí? Entonces, Ya. Supongo que alguien más está viendo otra clase por los problemas que tiene. Bien, listo. Entonces, eh, ¿en qué nos habíamos quedado? plasma inducido por láser. Ah, sí, con un leve confinamiento Vaya. magnético para ultra precisión. A ver, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, Ya, ok. Continuemos. Entonces, como yo les decía, usualmente estos modelos son representaciones de lo que es la realidad, ¿no? Entonces, porque digamos que hay distintas maneras o distintos métodos, ¿no? Ya cuando ustedes se vayan adentrando en lo que es las materias van a ver. Entonces, aquí tenemos, como les decía, el sistema de partículas, ¿no? Entonces, el momento de inercia para este sistema de partículas va a ser esto, ¿no? La sumatoria de las masas por R al cuadrado, ¿no? Siempre R va a ser la distancia más corta desde la partícula o desde el sistema que estemos estudiando hacia el eje, ¿no? Entonces, en los momentos de inercia suelen estar, o sus unidades son kilogramos por metros al cuadrado, o por la distancia que se esté usando aquí, ¿no? ¿Ya? Y la aceleración angular está dado por radianes sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado cuando estén haciendo cálculos de esto. De preferencia pongan la calculadora en radianes o como ustedes mejor se adapten, pero ya saben que estas son las unidades al momento de resolver este tipo de problemas. Entonces, ahora sí podemos pasar a lo que les enseñé hace un momento, que era el momento de inercia de los cuerpos rígidos, ¿no? Como les decía, ¿a qué nos referimos con el cuerpo rígido, no? En algunos libros ustedes pueden encontrar estos temas como sistema continuo de partículas, ¿no? Entonces, no, para que siempre es bueno saber los otros términos de la materia, ¿no? Porque si le dicen, bueno, sistema continuo de partículas, ya, está hablando de los cuerpos rígidos, momento de inercia de cuerpos rígidos, o los momentos rotacionales, más o menos esos son digamos, los otros nombres que tiene este tema. Entonces, si ya hemos visto, ¿no?, que para la partícula el momento de inercia es igual a la masa por R al cuadrado, para el sistema de partículas es la sumatoria de todas las masas por la distancia de R al cuadrado. ¿Qué pasaría si tenemos un cuerpo, ¿no? Cuando tenemos un cuerpo rígido, ¿no? Ya no tenemos una partícula, ni muchas partículas, todos esos se llaman conjuntos discretos. ¿Qué significa eso? Que se pueden contar. Cuando ya tenemos cuerpos rígidos, o ustedes ven que hablan de sistema continuo de partículas, significa que en este ejemplo que yo estoy poniendo aquí, ¿qué tenemos? Un diferencial de masa. ¿Qué significa eso? Que es un corpúsculo, es algo bien chiquito, ¿no? Ni siquiera es una partícula, es un diferencial de masa que puede ser cualquier cosa y que puede estar en cualquier lado. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un diferencial de masa, voy a tener también un diferencial de inercia. Es decir, si esto está girando, así como lo que vimos anteriormente, si yo tengo una partícula aquí, voy a tener un R, significa que voy a tener un momento de inercia.
Pero aquí, al tener ya un diferencial de masa, también tengo un diferencial de inercia. El R no tiene diferencial. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Voy a tener que en este sistema, como lo estoy mostrando, voy a tener un diferencial de inercia que va a ser igual al R, no se olviden. Yo lo voy a repetir esto porque hay gente que se confunde con esto. El R siempre es la distancia más corta desde el diferencial de masa hacia el eje, que es hacia donde yo quiero establecer o quiero saber cómo se está comportando el momento de inercia, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos, lo que pasa es que es complicado, ¿no? Digamos que este sistema, yo digo, que lo voy a hacer girar respecto a este punto. Usualmente se pone un punto y ya, ¿no? Entonces la distancia de los momentos de inercia más cortos va a ser esto. Si la partícula está aquí o si la partícula está aquí, esta va a ser la distancia más corta. Más adelante vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, ¿cómo yo hago para sumar cantidades o diferenciales de masa? ¿Se me escuchan? Parece que tengo problemas con la conexión. Confirmen. Sí, Sí, Ya. se escucha. Entonces, ¿cómo yo hago para sumar todas esas cantidades chiquititas, dirían por ahí, esos corpúsculos, que sería la palabra correcta? ¿O cómo haría para sumar todo ese sistema de continuo de partículas? ¿Cómo lo hacemos? Ahí está en la diapositiva. Con la sumatoria total de esa. Exactamente, con la sumatoria total de todo ese sistema. ¿Y cómo lo hacemos? Pues le tenemos que dar gracias al señor Isaac Newton, que creó el cálculo integral y diferencial, y lo hacemos mediante una integral. Eso significa que si yo hago la integral de una función, que en este caso es y, va a ser la misma función. ¿Ya? Eso es así. Ahora, yo pongo el integral aquí, que tengo que la integral de r al cuadrado por el diferencial de masa me va a dar el momento de inercia de un sistema continuo o de un cuerpo rígido, ¿no? Con sus respectivos, límites, ¿no? Porque la otra definición de una integral es que es una sumatoria, ¿no? Una sumatoria. Las integrales tienen algunas aplicaciones y algunos conceptos, pero también se hace la sumatoria de los diferenciales. Entonces, aquí hay algo, jóvenes, que tiene que quedar claro. Tenemos un diferencial de masa. Ahora, nosotros, por lo general, los ingenieros, hacemos diferenciales, pero en el espacio. No hacemos los diferenciales de masa, porque ya estaríamos hablando de integrales triples y de matemáticas que nosotros no vemos. Pero, ¿cómo solucionamos esto? Porque nosotros, los ingenieros, ustedes van eventualmente a solucionar problemas. ¿Qué hacen? Dicen, bueno, ¿qué variable uso yo para poder solucionar un diferencial de masa y no hacer integrales triples? Pues tienen que usar los conceptos de densidad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ustedes van a tener que la densidad tiene algunas configuraciones para poder definir el diferencial de masa, porque antes de entrar al cálculo tenemos que definir los diferenciales de masa. ¿Cómo se lo define? Pues con la densidad, como repito, esto lo voy a repetir siempre. Entonces, ¿qué configuraciones de densidad tenemos? Usualmente en los libros van a encontrar como lambda, como sigma o como rho, que aquí está su respectiva nomenclatura. ¿Qué son estos? Son densidad lineal, ya les voy a explicar esto: densidad lineal, densidad superficial o densidad volumétrica, ¿no? Entonces, sabemos que la densidad es masa entre volumen, ¿no? Pero al usar las otras configuraciones, podemos decir que es masa entre área o masa entre longitud. ¿Por qué pasa esto? Porque, como les dije, los modelos son idealizaciones de cosas que pasan en la realidad. Entonces, si digamos, imagínense ustedes una viga. Si yo quisiera analizar la densidad de esa masa, ¿yo qué puedo decir? Yo puedo decir que su área es constante. Y si su área es constante, yo puedo decir que su densidad es lineal. Porque si analizo una viga, obviamente su área, si ya está ahí, no va a cambiar, ¿no? Está ahí.
Entonces yo la puedo analizar como que si tiene una densidad lineal, ¿ya? Eso depende del ejercicio que estén realizando o en el texto que estén leyendo, casi la densidad tienen que ajustarla a lo que tengan en el ejercicio, ¿no? Pero como ya les dije, esas son suposiciones que ustedes van, eventualmente las van a ver, y aquí vamos a ver unos ejemplos. Entonces, esto de aquí viene, ya les dije, ¿no? Kilogramo, la densidad está en kilogramos centímetros cuadrados, no lo confundan con las unidades del momento de inercia. Digamos que aquí tenemos el diferencial de masa, entonces yo lo puedo interpretar como lambda por el dl, ¿no? Que significa que es un diferencial de longitud, o puedo tener sigma por el diferencial de superficie, o puedo tener un ρ que multiplica su densidad volumétrica. Estos aquí son los diferenciales de masa. Entonces vamos a ver un ejercicio de esto de aquí. Ya, aquí vamos a suponer que tenemos un prisma mecánico, ¿no? Que aquí puede ser ese prisma mecánico, ya les digo, puede ser una varilla, puede ser una viga, puede ser una columna. Cuando el ingeniero les pregunte, ¿no? ¿Cuál es el momento de inercia al centro de la varilla? Bueno, ustedes ya saben que estamos hablando de él. ¿O cuál es el momento en el extremo de la varilla? Ya lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Pero supongamos que este es nuestro ejercicio. Tenemos aquí, está girando respecto a su origen, que bien podría ser su centro de masa, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago o cómo resuelvo? ¿Cómo aplico la definición? Porque ahorita vamos a ver la resolución por usando su definición. Lo primero que yo tengo que hacer es definir su diferencial de masa. Entonces, ¿cómo yo lo puedo definir su diferencial de masa? Yo vengo y digo, bueno, esto es una densidad lineal, porque obviamente no estoy viendo el área, lo único que tengo es su longitud, esta longitud es una longitud L. Entonces yo digo, este cuerpo o este sistema tiene una densidad lineal. Entonces que yo vengo y digo, bueno, mi diferencial de masa va a ser igual a lambda por el diferencial de longitud. Yo les hago énfasis en esta nomenclatura porque cuando vayan a revisar otros libros, usualmente está haciendo, te ponen un lambda, o te ponen un ρ, o te ponen la otra letra, tú ya sabes, ¿no? Ah, bueno, esto es volumétrico, o esto es de superficie, o es lineal. Entonces, una vez que yo ya tengo definido el diferencial de masa, ¿qué digo? Bueno, entonces, este diferencial de longitud, ¿a qué va a ser igual? Si yo digo que esto es X, porque no sé, pues, este diferencial de masa, ¿dónde está? Porque el diferencial de masa puede estar en cualquier lado. ¿Correcto? Entonces, yo digo, bueno, si esto es X, significa que este diferencial de aquí es un de X, ¿no? ¿Sí o no? Es un de X, eso no hay cómo perderse. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, aplico la fórmula. ¿Cuál es R? R cuadrado, ya les dije, R siempre va a ser la distancia que existe entre el diferencial y entre el eje en el que yo estoy, quiero hacer rotar el sistema, que en este caso vendría a ser su origen, da la coincidencia de que también es su centro de masa. Entonces, significa que esa distancia va a ser X, ¿no? Entonces yo tengo aquí, aplico la integral, X al cuadrado por lambda por dx. ¿Qué significa esto? Que ya tengo mi momento de inercia. ¿Y cuáles son los límites? En este caso sería entre menos L medios y L medios, ¿ya? No se asusten que más adelante vamos a ver las fórmulas ya de esto. Pero esto es sencillo prácticamente porque si uno se olvida, pues puede revisar. Yo al menos no uso las fórmulas en los momentos de inercia. Yo usualmente uso lo que es la definición porque me olvido. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo se resuelve esta integral? El lambda es una constante y va a salir de la integral, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es la integral de x al cuadrado? X al cubo sobre 3. Exactamente, y x al cubo sobre 3 no hay cómo perderse. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si yo sacaría las constantes aquí, tendríamos lambda entre 3 por x al cubo, ¿no? Obviamente aquí ya no, aquí debería ir los límites, El ¿no? de X.
Sí, los límites de la integral. Y aquí ya yo resuelvo, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Simplemente evalúo los límites en este x a la tercera, ¿correcto? Ya. Entonces, esto de aquí, esto ya es álgebra, ¿no? Esto son matemáticas sencillas. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que si yo resuelvo esto de aquí, yo después les paso las diapositivas para que revisen. Si yo resuelvo aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener un lambda por L al cubo entre 12. Pero ya dijimos nosotros que aquí era igual a lambda. Es una densidad lineal, eso significa que es masa entre longitud, o sea que yo lo puedo poner como m entre L, ¿no? Entonces aquí tenemos m entre L. ¿Qué hago? Reemplazo, ¿y qué tenemos? Que el momento de inercia en este origen o en su centro de masa es igual a ¿cuánto? A m por L al cuadrado entre 12. ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes. Sí, ingeniero. Ya. Ya. Ahora, supongamos que yo digo, bueno, no quiero resolverlo como una densidad lineal, sino que quiero resolverlo Yo con... tengo una pregunta. Dígame, Y es que, ¿cómo nosotros podemos definir o aclarar acerca de eso de m por L al cuadrado sobre 12? M, Ya que solamente el único valor que tenemos es el que está en el denominador, que es 12. 12. Sí. A ver, explíqueme, ¿a qué se refiere, joven? O sea, ¿cómo yo lo logro imaginar de manera visual con todo lo que ha expresado ahí? M por L al cuadrado sobre 2. Entre Acerca 12. de una, ajá, como usted lo estaba haciendo, que ponía ese cuadrito con un esfero, no sé qué era, ¿cómo lo representaría en esa manera, Ya. manera A ver, ya. visual? A ver, de manera visual, a ver. De manera visual, digamos que este es el prisma mecánico. No sé si se aprecia, ¿no? Este es el prisma mecánico. Más adelante va a quedar claro. Este es el prisma mecánico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Está girando así, jóvenes, el sistema. ¿Ya? El sistema está girando así. Pero, ¿cómo? Yo ya entendí tu pregunta. Tú quieres saber, bueno, ¿cómo se ve eso? Ya, para Sí, eso hay que exacto, eso mismo. ya, para eso hay que analizar el momento de inercia en uno de los extremos, ¿ya? Porque en uno de los extremos, ¿cómo estaría girando el sistema? El sistema estaría girando así, ¿correcto? Si yo digamos que lo quiero evaluar aquí y digo, bueno, voy a hacer girar este sistema así, ¿qué pasaría? Ahí ya va a quedar clara tu pregunta. Nos vamos a adelantar a petición del compañero, lo tengo acá. Ya. Aquí, ¿dónde está? Acá está. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera hacer rotar el sistema acá, en un extremo? Asimismo, es lo mismo. Defino el diferencial de masa primero. Esa es la estrategia para resolver. Defino el diferencial de masa. Después de que defino el diferencial de masa, defino a qué va a ser igual al de L, que va a ser un diferencial de X. ¿Qué pasa aquí? Estos son integrales, ustedes ya saben. ¿Y qué tenemos aquí? Se realiza igual que el mismo procedimiento. Tenemos 1/3 de m por L al cuadrado. Entonces la pregunta ¿es mayor su momento de inercia al centro o a un extremo? ¿Qué es mayor? ¿1/3 o 1/12? Tercio. 1/3, exacto. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa eso, jóvenes? Entonces, si ya sabemos que el momento de inercia es la oposición, que el momento de inercia de un cuerpo rígido es la oposición a la rotación. ¿Qué significa ese 1/3 y ese 1/12? Que es mayor en el extremo. Ya, pero ¿eso qué significa? Que la posición, ¿Quién dijo ahí? que la posición va a ser mayor en un extremo que en el centro. Exactamente, que la oposición en ese extremo va a ser mayor. Si tuviéramos que visualizarlo,
significaría que si yo a esto lo hago girar respecto a su centro, va a girar mucho más rápido que si yo la barra la hago girar en un extremo en las mismas condiciones de fuerza, ¿no? Porque para que se mueva un sistema necesitamos una fuerza, ¿no? Entonces, significa que los momentos de inercia en una barra, o en una varilla, o en una viga, o en un prisma mecánico de esta característica, sus momentos de inercia van a ser mayores en los extremos, significa que hay una mayor oposición a la rotación. Cuando ustedes vayan a ver resistencias a materiales, creo, o no me acuerdo o si se lo dan en estática, le van a preguntar, bueno, ¿cuál es el momento de inercia a un extremo? Le va a decir, es 1/3 de m por L al cuadrado. Pero, en ingeniería, nosotros no solemos usar la m, sino la a. Ya les voy a decir por qué, la a de área. Nosotros vemos el momento de inercia, pero de área, no de masa. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, lo que quiero que quede claro es esto, que cuando ustedes vayan a resolver un ejercicio de esto, siempre evalúen bien el diferencial. ¿Por qué les insisto en esto? Porque, voy a hacer un adelanto acá de las diapositivas, estas son las fórmulas que existen de los momentos de inercia de diversos cuerpos. ¿Ya? Usualmente nosotros usamos estas 4 primeras de acá. Las de acá no nos interesan mucho, porque a ver, el de la esfera sólida, si ustedes fueran astrónomos, les interesaría. ¿Por qué? Porque con ese momento de inercia, que es 2/5 por mr al cuadrado, ustedes pueden definir las trayectorias de los cuerpos celestes en cualquier lado. A nosotros lo que nos interesa son estos de arriba, que son los primos mecánicos, que como ven, puede ser una varilla, puede ser una viga, puede ser un plinto, puede ser una columna, puede ser cualquier cosa. Pero la mente es frágil y ustedes se pueden olvidar, así que lo mejor es que siempre tengan en cuenta la teoría y que sepan que el momento de inercia, pues, R al cuadrado por el diferencial de masa. O sea, los ejercicios igual se pueden hacer de cualquier manera. Si usted se sabe la fórmula, lo puede hacer con la fórmula. Si lo puede efectuar con los integrales, lo puede hacer. O sea, eso no es problema. Igual vamos a ver ejercicios. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí. No, acá. Esto que quiero que vean. Y quiero que revisen, ya después cuando yo les pase la diapositiva, está hecha la demostración, ustedes mismos pueden revisarla. Digamos que yo en vez de una configuración de densidad lineal, quiero usar una densidad volumétrica. Ustedes dicen, pero ingeniero, yo no veo ahí un volumen, yo veo solamente, usted me ha puesto una viga ahí, y veo una línea, y para mí eso es una densidad lineal. Sí, tiene razón, pero se puede resolver y nos va a dar lo mismo. Entonces, ¿qué yo digo? Yo voy a decir que ese diferencial de masa tiene volumen. Entonces, ¿qué digo yo? Voy a tener un ρ por un diferencial de volumen. ¿No? Entonces, ¿cómo yo defino ese volumen? Yo puedo decir que es A por su diferencial de X. ¿Ya? Eso significa, ¿qué significa eso? Que esa área es constante bajo para toda la sección. Eso significa que yo, ¿qué puedo hacer? Que al momento de reemplazar el diferencial de masa, digo que, bueno, ρ por A por el diferencial de X, esta densidad es constante, esta área es constante, salen. ¿Qué tenemos? 1/3 de X por X al cubo, resolviendo la integral, ¿no? Esto es álgebra, resuelvo la integral. ¿Y qué tenemos aquí? Densidad por área por L al cubo entre 2. Y aquí es igual a una masa. Una masa es igual a su densidad por su volumen. O esa es otra manera de decirlo. Entonces, ¿cuál sería la masa aquí? El área por la longitud del sistema. ¿Qué hago yo? Lo reemplazo aquí y digo, bueno,
por la propiedad conmutativa de la multiplicación, yo puedo disgregar esto, ¿sí o no? Puedo disgregar esto, ¿y qué tengo? M por L al cuadrado entre 12. Me da lo mismo. Me da lo mismo aquí y me da lo mismo acá. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que tener cuidado con la interpretación que estoy haciendo para poder usar una configuración. O sea, ustedes van a hacer pilas y no van a coger, dependiendo de lo que tengan, por ejemplo, si tienen esto, van a coger una densidad lineal, no se van a complicar la vida cogiendo un diferencial de volumen, pero lo que quería demostrarles es que se puede resolver, sea la configuración que tengan. Entonces, como ya vimos, los momentos de inercia a los extremos en este sistema es 1/3, es mayor. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿O qué podemos ir concluyendo, jóvenes? Que el momento de inercia depende de qué. La posición del centro. Está bien lo que usted dijo, pero la verdadera respuesta a lo que usted debería decir es que depende de la configuración y de la distancia que existe entre el diferencial de masa y el eje. ¿Esto qué significa? Que entre más alejado esté este eje, mayor oposición va a haber. ¿Eso qué significa? Podríamos decir, yo les digo, podríamos decir que el momento de inercia está en función de la configuración de la masa. ¿Sí o no? Como dijo, Podríamos decir que el momento de inercia depende de la configuración o de cómo está distribuida su masa. ¿Sí o no? Claro que sí. Es por eso que ustedes ven, no sé si han visto, por lo menos en figura, los rieles de un tren. ¿Han visto los rieles de un tren? ¿Cómo son? Tienen una forma medio extraña, ¿no? O no sé si ustedes han visto cuando usan en las construcciones, han visto los perfiles metálicos, si han visto que vienen en C o son en L, los perfiles, ¿han visto los perfiles metálicos? ¿Alguna vez cuando han pasado por una construcción? no Que sé exactamente a qué se refiere, pero tampoco he visto rieles de tren. Ya, déjame ver si yo tengo aquí uno por aquí. Esto es un riel. Esta es la sección transversal de un riel. ¿Están viendo? Observan aquí que está con rojo. Sí. Ya. ¿Por qué los rieles del tren tienen esta forma y no tienen una forma común, como por ejemplo esta varilla redonda de aquí? Este perfil redondo. Es por lo que Creo que por ahí van las llantas. Sí, pero esa no es la respuesta. La respuesta es porque este perfil de aquí tiene un momento de inercia mucho mayor que esto. Ya vamos a ver más adelante por qué. Entonces, aquí puede pasar algo. Usualmente, cuando se... A ver, jóvenes. ¿A qué hora termina la clase? Las dos. A las 2. Ya. Miren. Esto es una molestia andar así. Así que, por el momento... Bueno, como es el primer día, les voy a dejar la clase así, pero no se vayan porque... Déjenme ver. ¿Alguien me puede ayudar? No sé si alguien... No sé si puedan elaborar la lista de cuántos son ustedes para yo tenerlo. Y ver si que dejamos la clase por el momento aquí hoy día y cuando tenemos el jueves, ¿no?
para ver si que la terminamos de ver el otro día, pero ven a hacer una captura. Sería ideal que prendieran la cámara.